El domingo no pude grabar la prédica, lamentablemente. Todo, al terminarla quise y nunca se había grabado. No sé, mi computadora está loca. Las 7 palabras, vamos a tener una palabra de oración para empezar con este momento. Padre, ¿cómo poder definir, cómo poder entender una realidad tan grande, tan inmensa, tan profunda, que te llevó, Señor, a tomar la decisión de enviar a tu Hijo a morir en una cruz por nosotros? ¿Cómo poder, Señor, comprender cuando somos tan limitados, tan pecadores, cuando nuestros pensamientos, Señor, están tan lejos de la grandeza tuya? Señor, vivimos a través de tantos años en la historia, Dios, que ha transcurrido, un cristianismo que no ha reflejado todo lo que tal vez debió ser. Sin embargo, tu misericordia, tu gracia ha permanecido fiel, firme. Nos ha sostenido y nos ha permitido avanzar hasta el día de hoy. Padre, el día de hoy te veneramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Gracias, Jesucristo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor, por la obra perfecta. Abre nuestro entendimiento y permítenos comprender estas verdades tan preciosas, tan profundas. En el nombre de Jesús, amén. La historia de este día del sacrificio de Jesús es sencillo de explicar porque todos sabemos que Él es llevado a una cruz, Él muere en una cruz, pero es difícil asimilarlo. Es difícil ponernos en el lugar de las personas que estaban allí. Cuando tú ves una película, lees un libro, muchas veces te ponen en el lugar de la persona que estaba allí, de alguna manera te identificas y te ves reflejado en la historia. Eso no sucede a todos. Uno ve una película o algo, o lee un libro muy interesante, y uno se traslada y vive el momento. Uno de alguna manera se siente identificado, muchas veces hasta con la persona que está sufriendo o con el que está pasando algo. ¿Cómo poder identificarnos con tanto odio? Porque es incomprensible. Es cierto que Jesús fue muy radical y muy duro en la última semana, como lo hemos visto. Él le dice a los fariseos y a los saduceos y a todos los sacerdotes cosas durísimas. Sin embargo, el pueblo estaba ajeno a esa ofensa que ellos sintieron. Pero es el pueblo quien pide a Barrabás. Ya no eran solamente los sacerdotes, los fariseos, ya era toda la gente. ¿Por qué un ser humano puede llegar a ese nivel de odio, de crisis en la cual uno llega realmente a pedir que a un ser humano se le quite la vida como Jesús, que no hizo nada? O sea, Jesús no puede ser acusado de un crimen. Jesús no fue una persona que le quitó la vida a muchas personas, no fue un ser que trajo, digamos, desgracia a la nación. Porque muchas personas han vivido bajo la tiranía de alguna persona en aquellos días y sufren, ¿no? Sufren la persecución, el maltrato, el abuso. Hay personas que tienen, de alguna manera, en su corazón guardado todo ese enojo, todo ese abuso, toda esa bronca que han vivido debido a que habían romanos, de que había Poncio Pilato puesto un montón de personas para hacer daño, en fin, Herodes, que era un rey títere, los ancianos, los sacerdotes que habían sido puestos por el Imperio Romano, habían 2 sacerdotes, Anás y Caifás, en el mismo momento. Uno puede entender el abuso en el cual la gente estaba viviendo. Sin embargo, odiar a Jesús. Y la pregunta que uno se hace es, ¿fueron ellos realmente? ¿O es que todos nosotros de alguna manera hubiéramos sido así? Ese día que Jesús muere en la cruz, de alguna manera saca lo que hay en el corazón de cada ser humano. Y todos nosotros, los seres humanos, somos una raza caída. Como lo diría uno de los cánones de Dort, nosotros estamos en una depravación total, estamos deshabilitados, estamos totalmente dañados. El pecado nos ha destruido, nos ha desbaratado. Mientras no entendamos esa idea, no vamos a comprender la salvación nunca.
mientras yo siga creyendo que hay algo de bien en mí, mientras siga creyendo yo que de alguna manera puedo ser bueno, no soy tan mala persona, no soy como otro, no he llegado a comprender el sentido de lo que significó la muerte de Jesús. Cristo muere porque no hay salida. Cristo muere porque no hay escape para nadie. Pablo lo presenta en Romanos diciendo, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros tenemos la tendencia de creer que no somos tan malos, de que no somos personas perversas, de que no somos seres humanos que de alguna manera llegaríamos a ciertos límites o lugares. Lo que no comprendemos muchas veces es que la gracia de Dios y la misericordia de Dios han impedido que muchos de nosotros trascendiéramos en nuestra maldad. Ha sido Dios poniendo su mano en mí, impidiendo que yo me maleara más de lo que ya me había maltratado. Era Dios poniendo situaciones que no permitieron que yo diera rienda suelta a todo lo que tenía dentro de mi corazón. Cristo tiene que ir a una cruz y tiene que morir de esta manera porque no hay oportunidad, no hay salida, no hay otra opción. Él no llegó, digamos, a dar un buen ejemplo con su muerte, ¿no? Porque las personas, algunos dicen, Cristo no vino al mundo a darnos un ejemplo de paz y amor. Cristo vino a dar su vida. Y obviamente iba a ser un ejemplo de paz y amor porque era una persona digna. Pero mientras yo no comprenda la magnitud de la maldad que hay en nuestro corazón y de lo que podemos ser capaces, nunca comprenderemos lo que Jesús realmente hizo en la cruz. Estamos desfigurados, destruidos, aniquilados por el pecado. Nacimos dañados. Solo la gracia de Dios nos ha recuperado, nos ha colocado en este lugar, nos ha dado bendiciones y nos seguirá bendiciendo y bendecirá a tu descendencia, a tus hijos, a tus nietos y a toda la persona que venga. No tomándonos en cuenta nuestras obras, nuestras maldades, nuestras caídas. Somos una raza caída. Somos personas que nacimos con el mal en nuestro corazón. En pecado me concibió mi madre, dijo el rey David. Nací con mi corazón lleno de pecado. Nací condenado. Lo que sucede es que en ese mismo día, tal vez nosotros hubiéramos estado al frente diciendo, preferimos a Barrabás. Vas a ver nuestros países, el mundo entero, las decisiones que se toman en política, las decisiones que se toman en general, la actitud autodestructiva de los seres humanos, de todos nosotros, para comprender que hemos nacido con mal, que hemos nacido en pecado. Y solo por la misericordia y la gracia de Dios es que hemos podido ir recuperándonos. Y hemos visto la justicia de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y tal vez tú estás viendo en tu vida un día perfecto, porque Dios decidió amanecer en tu vida. Porque Dios te escogió a ti y a mí, nos arrancó de ese mundo de tinieblas y nos dio una oportunidad que en este mundo no todos han tenido. Un tremendo honor y privilegio de pensar en ti y decirte te quiero a ti. Y darnos ese honor de saber que tenemos una eternidad, a pesar de que todavía tenemos tantas complicaciones en nosotros mismos. Por eso, al ver este momento, es un momento realmente bastante hermoso. Cristo no tiene salida. Cuando él después de la cena camina al Getsemaní, el Evangelio de Juan nos relata en 4 capítulos ese caminar con sus discípulos y él les dice tantas cosas lindas, les habla del Espíritu Santo, de la oración, de promesas. Jesús habla y llega al Getsemaní. Cuando llega al Getsemaní, él se quiebra. Él ya no soporta.
La Biblia dice que estaba temblando, ¿no? Es la palabra griega, estaba temblando, estaba mal. Ya su voz estaba entrecortada, su garganta estaba que le apretaba, no podía hablar, no podía expresarse correctamente. Y él decía, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, siento en este momento que me estoy muriendo, me siento mal. Los discípulos no lo habían visto en esa situación y ellos se entristecen con él. Ellos se ponen mal en ese momento. Judas ya estaba con todo el grupo en camino. Y también es terrible esto, ¿no? ¿Cómo un hombre puede tener la frialdad de haber hecho lo que él hizo? Y saber que va a entregar a una persona que honestamente no merecía ese final. No había hecho algo que debería costarle eso. Y Judas había estado en momentos muy claves con Jesús, había visto su gloria, había participado de tantas cosas con él. Jesús está en ese lugar y le dice a sus discípulos, oren, y él se acerca al Padre y le dice, Padre, yo sé que todo es posible y pasa de mí esta copa. O sea, hay un momento en el cual él, él siente en su corazón, no quisiera pasar por esto. Yo sé que no debo, estoy aquí por voluntad propia. Es como que a veces nos pasa a nosotros eso, ¿no? Nos ponemos de voluntario en algo y después nos arrepentimos. ¿De qué me metí en esto? En algún momento, o sea, no tenía por qué estar ahí, pero tú dijiste, yo voy. Y en ese momento estás ahí que te rasca la cabeza y mejor mira, quedo en la casa, ¿para qué estoy aquí? Estaba tan tranquilo ahí. Y eso nos ha pasado a todos en algún momento. Jesús decide salvarnos y va a enfrentar algo, como lo hemos dicho anteriormente, que las películas no pueden retratar y no lo han retratado nunca. No hay un cuadro de un pintor que haya podido graficar el sufrimiento real de Jesucristo. Jesucristo va a recibir un flagelo que muchas personas como él han recibido. Y permítame ponerle esto. Este manto fue encontrado, yo le he pasado ya anteriormente, y siempre cuando es Semana Santa trato de recordarles esto porque no es algo común. A este manto se le llama el manto de Turín. Se encontró, muchos dicen que no es Jesucristo, algunos dicen que sí. Lo que nosotros no queremos decir es que es Jesucristo, pero queremos decir que esto nos demuestra que en aquellos días así se sufría. ¿Me dejo entender? O sea, este es un testimonio histórico de que habían personas que efectivamente así sufrían. Algunos han dicho que es Jesucristo. Entonces, cuando encuentran este lienzo, era con lo cual se cubría la persona que estaba muerta, se encontró así, doblado, habían pasado incendios, había caído agua, pasaron muchas situaciones. Los que han estudiado, algunos ven el tipo de tejido, hay inclusive plantas, cosas que tiene este lienzo, esto que está allí, y data de esa época, de aquellos días. Algunos están muy entusiasmados, dicen, no, sí era de aquellos días. Otros dicen, no, es más reciente. Entonces, no estamos nosotros hoy día aquí con el ánimo de defender y decir esto es de Jesucristo. Pero sí es una prueba de que así moría y así se les cubría. Ahora, a este manto, a esta cubierta, le toman fotos y por medio del lado opuesto, el lado negativo, lograron descubrir lo siguiente. Acá ustedes están en Turín, en esto, supuestamente así lo envolvían, y cuando toman la fotografía, el negativo arroja esto. Una persona aproximadamente la misma edad de él, con un hombro dislocado, la forma como está, porque quizás cuando querían crucificar a la persona, no llegaba a su brazo y tenían que jalarlo a una fuerza para poder dislocarlo y poder avanzar. Tiene más de 900 flagelos en el cuerpo, ya de varas como de látigo, y explico eso.
Ustedes en la película que hizo Mel Gibson vieron que antes de darle los látigos con unos palitos lo golpearon. A eso se llamaba tratamiento de varas. A la persona se le desnudaba totalmente y la idea era preparar la piel. A través de las varas, la piel se iba inflamando, se iba hinchando, para posteriormente con el otro flagelo reventar y destruir la piel. Era común en aquellos días. ¿No? Algunos dicen que Jesucristo recibió 40 azotes, y no es cierto porque Jesús fue flagelado por los romanos, no por los judíos. La ley judía decía azotarás 40 veces, y el judío usaba un látigo de 5 o 3 cuerdas de cuero, con lo cual golpeaba a la persona, de esa manera la castigaba. Eso era el flagelo judío. Jesús no es tratado por judíos, Jesús es tratado por romanos, por soldados romanos. Y ellos tenían la misión muchas veces de darle muerte a la persona en esa situación. Le daban hasta demolerlo totalmente. La persona a la hora de ponerse el lienzo queda impregnada las marcas, ¿no? Porque la sangre obviamente se te ha quedado ahí, se te ha coagulado. Porque la persona después de eso, él va al monte y todo eso, hay sangre que se coagula. Y a la hora de poner este manto, se va impregnando lo que ha sucedido allí. Y como digo, en toda la parte del cuerpo, delantera y posterior, tiene todo el flagelo. Se le dieron varas, se dio con varas, y posteriormente el látigo romano tenía 3 o 5 cuerdas de cuero y en las puntas había hueso o metal. Y la idea era tirarle con eso con furia, ya sea en la cabeza, en la cara, en cualquier parte del cuerpo donde cayera, y honestamente asesinarlo de esa manera. Jesús recibe este tratamiento. La historia demuestra que es verdad, hubieron personas que así murieron. Si es Jesucristo, sería una prueba realmente histórica que se mantuvo esto y por alguna razón quiso. Si no es Él, nos queda a nosotros la plena convicción de que hay una prueba histórica de que así sufrieron estas personas. Y no nos cabe la menor duda que eso fue. Por eso esa película que hizo Mel Gibson, de alguna manera sí quiso él retratar el sufrimiento real, que en otras películas no se han hecho. Y lo hizo muy bien. Obviamente hay personas que se sienten muy mal cuando ven el sufrimiento porque no soportan la realidad de este sufrimiento. Pero esto fue lo que Jesús de alguna manera enfrenta. Y enfrenta también la corona de espinas, que era algo que le clavaban en la sien. Y era doloroso. Aparte de eso, recuerda que le tapaban la cara, le metían golpes en la cara, lo pateaban, lo escupían y le decían, ¿qué te golpeó, profetiza? Era el creador del universo. Era el creador de la vida. Nunca hizo mal a nadie. Nunca engañó, no estafó. O sea, no hizo lo que muchos de nosotros sí podemos haber hecho en nuestras vidas. Nosotros sí tenemos un historial de cosas incorrectas que hemos hecho, ¿verdad? Y que tal vez mereceríamos algo de eso. Pero él no hizo nada. La furia, las ganas de destruirlo, era realmente impresionante. Jesús estaba deshidratado. Jesús está completamente deshidratado. El Salmo dice, mi lengua se pega al paladar. ¿No? Algunos de ustedes, si en algún momento se les ha secado la boca completamente, es increíble porque uno siente prácticamente que no hay nada y uno necesita líquido urgente. Es horrible esa sensación. Y como una vez expliqué, cuando las personas ponen los clavos en aquellos días, justamente donde ponen el clavo en esta parte es donde hay una arteria que es una de las arterias más dolorosas. El dolor que hay es terrible. Es un dolor, honestamente, que no se soporta. A la hora de perforar eso, la persona estaba realmente sufriendo algo tremendo. Al clavarle los pies más. Cuando ellos respiraban, tenía que literalmente pararse en sus pies, que estaban clavados para tomar aire y dejarse caer sobre esos brazos que tenían eso para exhalar el aire. Jesús no puede cargar la cruz, tiene que ser ayudado. Físicamente,
no estaba en condiciones, no ha dormido toda la noche, lo llevaron donde Herodes, regresó, le hicieron preguntas, lo golpearon, se burlaron, escogieron a Barrabás. Jesús ha pasado un tiempo realmente bastante tormentoso. Era el precio, era el pago que tenía que hacer. Este es el rostro de esta persona. Como digo, no se sabe si es Jesucristo, es por eso que muchas veces después de esto hicieron algunas cuadros, fotografías, que ilustran que puede haber sido él, no ha sido él. Según los historiadores y personas que escribieron en la época, grafican a una persona que pudo haber sido así. No lo sabemos, no podemos decir qué es, pero hay una persona que sufrió de esta manera. Esta persona que estamos viendo es real. Esa sangre impregnada ahí es real. Todas esas marcas y ese sufrimiento fue real. Históricamente, así sufrieron. Y dice acá, lo primero que Jesús dice es lo siguiente. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente por su parte se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían que se salve a sí mismo. Si es el Cristo de Dios, el escogido. Es, yo creo que todos nosotros en algún momento hemos pasado situaciones en las cuales inevitablemente respondemos con bronca. Si alguien te insulta, tú respondes. A veces estamos tan molestos, estamos sabes que como decimos, me encontraste en un mal día. Y si alguien te dice una broma de mal gusto, se la devuelves. ¿Verdad? A veces nos ha pasado eso. O estás manejando el auto y estás un día mal y alguien hace algo y tú te enojas y tratas de decirle algo a esa persona. El querer devolver la bronca que tenemos es natural. Este año y tanto de pandemia que tenemos, hay personas que literalmente están dañadas internamente, porque no se regresa a la normalidad que tanto se espera. Y de alguna manera el ser humano siente que como que se siente apretado por eso. Y esa condición en la cual el ser humano se va sintiendo, digamos, entre la espada y la pared, se siente ahogado, hace que uno saque cosas negativas. Los peores momentos sacan lo peor de nosotros. Jesús está en la cruz, se han burlado de él, lo han tratado de la peor manera. Ahora, a esto se da algo que hiere más. Sus discípulos, a quienes él le dedicó tiempo, con quienes pasó tiempos especiales, lo han dejado solo, han huido, no están allí. Juan por ahí se acercó, está ahí, Pedro obviamente hace rato que se fue corriendo. O sea, la gente que tú necesitas en un momento de sufrimiento ver un rostro conocido. Siempre en un momento de crisis, cuando ves un rostro amigo, tu corazón se alegra. En un momento de dificultad, basta que veas una sonrisa, una persona que te quiere, ya te sientes bien. Aquí tenía él. Ha sido maltratado, ha sido abandonado, y lo que brota ante sus labios es, Padre, perdónalos. ¿Por qué dice eso Jesús? Jesús obviamente ya los había perdonado. Jesús no dice, yo los perdono, porque obviamente ya lo había hecho. Pero aquí hay algo bíblico. No te vengues, deja que Dios se venga por ti. Jesús lo que está diciendo al Padre es, no lo hagas. No lo hagas. No se han dado cuenta de lo que han hecho. No comprenden lo que está realmente sucediendo en sus vidas. No lo hagas. El Padre tiene todo el derecho de vengar al Hijo.
por todo lo que le han hecho. Y él está pidiendo, no lo hagas. Yo ya lo perdoné, conmigo no pasó nada, pero no lo hagas tú. No despliegues tu ira contra ellos. No saben lo que hacen. Es interesante eso, ¿no? Cómo el pecado puede en algún punto de nuestras vidas cegarnos tanto y hacer tanto daño y no darnos cuenta del daño que estamos produciendo. Nadie desea destruir una familia, nadie desea destruir su hogar, nadie desea destruir algo que vale mucho para nadie, pero lo hacemos porque no llegamos a entender que esa decisión que estamos tomando es incorrecta, porque nos cegamos. ¿Cuántas familias, cuántos jóvenes, cuántos niños han quedado mal? Los padres no querían eso, pero uno se ciega, uno se endurece y llegamos a ese punto. El rencor nos va destruyendo. Es impactante lo que dice Jesús, lo primero que dice Jesús en esa cruz. Y posteriormente, esto también es muy fuerte. ¿Por qué? Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Esto para mí es muy impactante. ¿Por qué? Porque este hombre que es un delincuente, porque si estaba ahí y él mismo lo reconoce, yo merezco estar aquí. Ese hombre hizo algo malo. Ese hombre hizo algo bastante grave para haber terminado allí, en ese día. Y ese hombre dice, él no ha hecho nada. Me consta, o sea, honestamente, tú sabes que tú y yo somos pillines. Merecemos estar aquí. Pero él no lo hizo. Este hombre entiende algo que ni los mismos apóstoles pudieron haber entendido. Este hombre en ese instante sabía que moría. Y este hombre comprende que hay eternidad. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Sé que eso no termina aquí, Jesús. Sé que no estás derrotado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es hermosa esa frase. ¿Cómo es que puede decir Jesús a una persona, hoy estarás conmigo si va a estar 3 días enterrado? Porque tú y yo vivimos en este mundo y estamos sujetos al tiempo. El día que tú entras a la muerte, dejas el tiempo y entras a la eternidad, el hoy de Dios. Todos los que ya partieron están en el hoy de Dios. No hay tiempo. Para ti y para mí existe hoy, mañana y pasado. Llegará un momento en el cual simplemente habrá un hoy perfecto, completo. Jesús le ofrece algo precioso a este hombre. ¿Cómo puedes ofrecer triunfo cuando aparentemente estás en derrota? ¿Cómo puedo hablar de bendición cuando estoy pasando crisis financieras? ¿Cómo puedo hablar de que hay paz y felicidad cuando tengo problemas en mi familia? Es interesante, ¿no? Jesús trasciende todo, porque nuestro mensaje es eterno, porque tienes una promesa de vida eterna. Aquí padecemos, pero hay algo precioso que viene más allá, que es completo, es felicidad completa, es eternidad perdurable. Por eso lo puedes ofrecer. Hoy estoy de malas, pero hay una eternidad preciosa. Y es lo que creemos todos nosotros. Tal vez estos días fueron complicados. Tal vez estos días están llenos de errores. Pero viene un día en el cual todo será realmente precioso y será lindo. Qué lindo poder ver en medio de esto lo que está sucediendo con Jesús y esperamos acá.
otro aspecto impresionante. Jesús como hijo mayor, algunos dirían, o hijo único, como otros suponen. Obviamente era el primer hijo heredero. Al morir el hijo heredero, y según los historiadores, el papá no estaba, había fallecido, la persona, la mujer no tenía derecho a herencia, solamente los hombres. Si el padre muere, quien hereda es el hijo. Si el padre muere y no hay hijos, la herencia se pierde. En este caso, Jesús, antes de partir, le dice a Juan, junto a la cruz estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Qué lindo es ese momento, ¿no? Yo me voy, tú sabes que no dejo nada, me dediqué a esto, ella se va a quedar en nada, ayúdala, no la abandones, adóptala como tu madre y dale todo lo que necesita. Qué interesante es esto, porque cuando pasamos momentos de dificultad es cuando soltamos todas nuestras responsabilidades. Y justificamos, no pude hacer esto, no pude hacer esto porque estaba pasando este mal momento. Jesús está pasando un mal momento y está pensando en el bienestar de su madre. No deja de lado. Yo me voy, pero no te dejo mal. Estoy poniéndote en buenas manos. Él va a cuidar de ti, Él va a velar por ti. Él te va a dar todo lo que ya no podré darte yo. Responsabilidad en ese momento tan difícil. Él pudo haber obviado todo eso. Bueno, arréglenselo a ustedes, ¿no? Y esta parte, como dije en ese momento, es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque Jesús y el Padre nunca se habían separado. Había una armonía, una comunión, Padre e Hijo. Cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, 3 veces le dice al Padre, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque tú y yo observamos los clavos, los látigos, que fueron terribles, pero no entendemos qué era lo más difícil, que todo el odio del Padre, toda la furia del Padre, iba a caer sobre Jesús. Todas las personas que eran crucificadas podían vivir hasta 3 o 4 días clavadas. No morían en ese día. Jesús no soporta y muere. Su corazón explota. Porque el sufrimiento más grande no estaba en los clavos, no estaba en los látigos. Estaba al recibir en ese cuerpo toda la ira de Dios que debió haber caído sobre nosotros. Nosotros deberíamos haber recibido esa furia por todo lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo y lo que seguiremos viviendo después. Yo, mis hijos, mi descendencia, merecíamos toda la furia de Dios porque somos pecadores, porque somos egoístas, porque no siempre somos buenos. Pero Él se pone allí y Él recibe esa furia. Y ese cuerpo humano no lo soportó. Ese cuerpo no pudo aguantar más. Todos estaban viendo a una persona clavada, pero nadie estaba entendiendo que la ira de Dios estaba cayendo sobre él. Y es por eso que Jesús dice, desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban cerca, dijeron, escuchen, está llamando a Elías. No, Jesús estaba diciendo las palabras que tal vez tú y yo las tendríamos que decir si al morir somos condenados.
porque habrá algún día en el cual partiremos. Y será triste decir en ese momento por qué estoy sin ti. Jesús tuvo que decir en ese momento, el Padre se aparta de él y derrama toda su ira sobre él. Y el corazón de ese hijo decía, con esa necesidad de padre, de amor, por qué estoy así? ¿Por qué me desamparaste? Es un momento bastante precioso. Podría entender por un instante la grandeza de su gracia, de su amor y su misericordia. Noten esto. Desde que Jesús llegó, estaba con una deshidratación tan grande que dice Marcos 15:22, condujeron a Jesús al llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Cuando él llegó a la cruz, le ofrecen vino con mirra, es decir, le estaban dando una droga para que él en ese momento ya no sintiera nada y se quedara ahí como ebrio y alucinara. Era un acto de misericordia para quienes morían así. Tomar eso y quedar ahí drogado, ya no sienten nada. Jesús está con sed, no ha flagelado, no ha dormido, ha caminado. Obviamente su cuerpo ha sudado, ha botado sangre, está sediento, pero no ha dicho nada hasta este momento. Cuando le ofrecen la mirra, él dice, no, tengo que terminar esto. Juan 19:28 dice, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se acercaron a la boca. Qué cosa más tremenda, ¿no? Jesús pudo pedir agua desde un comienzo, pero nos dio una gran lección. Pensó en él mismo cuando acabó su misión. Quiero terminar. Cuando vio que todo había sido, ya estaba terminado, ya lo hice. Ahora sí, tengo sed. La sed la tenía desde antes, pero él tenía que cumplir su misión. Déjame que primero entierre a mis padres, deja que primero despida mi casa. Siempre ponemos a Dios y a su obra al último. No es la prioridad. Siempre tomamos el agua y después cumplimos y terminamos lo que tenemos. ¿Cómo urgente era para él terminar? No tenía por qué hacerlo. Jesús sabía que después esta iglesia, este cristianismo se iba a dividir, no iba a ser lo mejor en el mundo. Y todo lo que ha pasado a través de la historia con todos los malos ejemplos y desastres, y moría por una iglesia de ese tipo. Su gracia, su amor. No moría en la esperanza de que fuéramos todos santos, perfectos y buenos. Moría porque sabía que nunca lo íbamos a hacer. Y era la única manera de rescatarnos. Sé que nunca serás perfecto, sé que nunca serás santo. Sé que nunca harás las cosas bien y tengo que morir por ti. Consumado es. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Consumado es, aparece en la versión 60. La palabra griega es tetelestai. En aquellos días, las personas cuando eran encarceladas, eran apresadas, se les escribía una hoja con todos sus delitos, se les mandaba una condena, cuando la cumplían, ponían un sello real que decía tetelestai, consumado está, ya cumplió su condena. Jesús vio que todo estaba consumado y él gritó eso, ya lo pagué todo. Consumado es. Y es quizás el grito que el día de hoy para ti, para mí es el más excelente. Me es difícil pensar en esto y no dejar de pensar en todas las veces que meto la pata
y cometo errores por necio, por torpe, por pecador. Y pensar por un momento que Él por eso pagó. Porque si yo no pago, te me vas al infierno. ¿Qué sería de ti si no pago? No había bendiciones en este mundo para tu vida, no las merecerías nunca. Es lo que me diría Jesús a mí. Es simplemente eso. Colosenses dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay guerra espiritual. Ningún demonio puede meterse contigo. Tú eres libre. El día de hoy eres libre. Aunque el infierno mismo se levantara contra ti y contra mí, no pueden. El Hades no va a prevalecer contra la iglesia del Señor, nunca. Somos más que vencedores. Estamos perseguidos, pero estamos mejor, más que acompañados. Mayor es el que está en nosotros. Lo único que puede hacer el enemigo es crear mentiras para que te asustes. Pero no puede tocar tu vida. Le perteneces a Dios. Hoy tú le perteneces a Él. Siendo como somos, con todos los errores que podamos tener, le pertenecemos a Él. La sangre de Cristo nos compró y tus hijos le pertenecen también a Él y tu descendencia le pertenece a Él. Eres libre, puedes caminar en seguridad, en paz. No va a tocar tu vida nunca. A veces nos asustamos, es como cuando estamos en una calle y sale un perro ladrando y hay una reja y el perro está detrás de esa reja. Nos asustamos, pero nada no va a hacer porque hay una reja que se lo impide. Satanás podrá gritar, podrá rugir, pero no te puede tocar. Porque la sangre de Jesús te compró. Y hoy tú has sido trasladado al reino de Jesucristo. Tú le perteneces a Él y no podrá tocarte nunca. Y esta es la última parte, la parte quizás más linda. La confianza de saber que ya llegaba el momento de partir de este mundo y podía darle esa oportunidad al Padre, regreso a ti. Quizás es lo más bello poder decir algún día. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. La ira de Dios se había derramado contra él, él ya había pagado. La comunión con el Padre se había restablecido. Y ahora le podía decir, Señor, Padre, toma mi vida. Nuestra vida está en sus manos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Le pertenecemos a Él. Algún día partiremos. Y cuando suceda eso, Él tomará nuestras vidas en sus manos. Jesús es el mejor ejemplo. Él lo hizo, Él lo consiguió. Es una parte que nos tocará a todos nosotros. Este día es bello, este día es precioso. Es un día que nos llena de dolor, de tristeza, por todo el precio que tuvo que pagar. Y no debemos olvidarlo. No debemos olvidarlo porque gracias a ese recuerdo es que nuestro corazón puede aprender a amar. Amar como Él ama. Perdonar como Él perdona. Si vamos a seguir adelante no es porque seamos perfectos, sino porque tengamos la capacidad de poder amarnos entre nosotros, de soportarnos igual, de perdonarnos igual. El recordar a Jesús nos da la fuerza y la mejor motivación. Si tú lo hiciste, yo también puedo. Yo puedo también dar ese paso tan hermoso. Vamos a orar, hermanos. Y un momento, antes de terminar con este momento, quería recordarles, por favor, que nosotros vamos ahora, déjenme